tarde para todas. Hola, hola, buenas tardes a todas. Gracias. Bueno, entonces, chicas, nos vamos para el libro de Éxodo, que estamos. Acuérdense que la clase de hoy se está practicando en relación a las leyes hermenéuticas que hemos estado ahora ejercitándola con estos libros. Estamos en el Éxodo, no sé si nos quedamos en la pregunta 5. ¿Sí? Ok. Estábamos hablando en relación de que, viendo lo que era la vida de Moisés para una correcta interpretación, porque hemos confrontado con eso de películas y que saca Netflix, que saca Canal 27, que saca todo eso, y no es que esté mal, pero era lo que platicábamos de que si no conocemos las escrituras, entra muy fácilmente por lo que vemos, y si están dando mala explicación, uno va a tener una errónea interpretación. En la pregunta 5 dice, Moisés se convierte en el hijo de Irma, de la hija de... Tiene apagado el micrófono. Esta vez hay, perdón, ¿en qué número van? Perdón, de preguntas. Estamos en la 18, pregunta 5. Es la número 5, ¿verdad? Sí. Dice Moisés después de 40 años en el desierto, Dios se encuentra con él. No, la 5 no dice eso. Eso dice Brenda. Ay, Sí, Jorge, libro de yo la que Éxodo. estoy mala. Eso dice, por eso dije yo, pero yo como es que hay dos preguntas 5, doctora, hay dos preguntas 5. Usted preguntó la primera y ya están hablando de la segunda. Sí, es la 5 dice Moisés se convirtió en el hijo de... Del faraón. Ajá. Esa es la 5, ¿no? Ajá, pero más abajo hay otra que es número 5, pero no sería la 5. Oh, ay, perdón, es que yo estoy en la 5, que sí, pues, yo puse 5 acá, donde dice que Moisés después de 40 años. Mira, usted le está preguntando, dice... Entonces, ¿cuál 5 nos quedamos? ¿La primera 5? En la 5 de abajo. Ah, sí, pues claro, la segunda 5. Éxodo 3:14. Ok, entonces démosle ahí entonces, Irma. Y Moisés, después de 40 años en el desierto, Dios se encuentra con él y se le revela bajo qué nombre. Entonces vámonos a Éxodo 3:14. Muy bien. 3:14. Dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo así, dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy, me envió a vosotros. Entonces sí, la respuesta es que yo soy el que soy. Ok. El nombre, como se le revela, a leer así el 14 porque es una repetición, porque él está preguntando cómo les digo y él les dice. En su Biblia dice yo soy el que soy, me envío a vosotros. Sí, dice yo soy el que soy. Pero cuando la gente les dice, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy. Ok. Por eso dice, sí, está bien ahí en donde pueden poner, yo soy el que soy, yo soy. O sea, Dios se encuentra y se les revela bajo el nombre, pero el punto se recuerdan que miren aquí, que se coloca con mayúscula porque se está refiriendo al nombre de Dios, el Yahweh o Jehová, ¿ya? Que en el hebreo, por eso ellos no pronunciaban dentro del nombre de Dios, ¿sí? Y entonces ahora Moisés le pregunta cómo lo identifica para que le crean. Entonces, esto significa, siempre he sido y siempre seré. Este atributo estaríamos hablando de cuál es, ¿qué dicen? Perdón, doctora, es que escucho un ruidito. Cuando leemos que lo que significa, esto significa siempre he sido y siempre seré,
¿Qué atributo es ese? Omnisciencia. No, omnisciencia es todo lo sabe. Omnipotente no. Ya no. Omnipresente. Omnipresentes. No. Omnisciente. Adivinando. Evelyn. Eterno. Es eterno. Ya. Es Exactamente. Gracias. Gracias, mi Evelyn. Muy Gracias. bien. Esto es lo mismo que leemos, ahora leámoslo por favor, Grisel, Hebreos 13:8. Aquí lo tengo. Dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y por los siglos, sí. Ok. Entonces es lo mismo que leemos, ¿y qué es lo que dice? Lo que acabas tú de decir. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es lo que hemos hablado, que Él no cambia. ¿Cuál atributo es eso entonces? ¿Bajo qué nombre? ¿Qué no quiere decir? No es el que acabas de decir, de eterno. No, eterno es que ha estado siempre. Siempre, ¿y ahora cuál es el? Ahora, que no cambia. Que no Finito. Inmutable. 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 Miren, Inmutable. terminologías que tienen que ir aprendiendo porque son de las cosas que nosotros, ahí sí que tenemos que aprender dentro de las características y atributos de Dios. Por eso hasta cuando hablamos, si nosotros estamos estudiando en esto, tenemos que ver lo que a Él lo identifica como único, solo pertenece a Él. Nosotros no tenemos ese atributo. Por más de que perseveramos y intentamos ser igual, somos cambiantes. Pero Él, ok. Pregunta 6. La segunda serie. Dios en Éxodo, leamos por favor Evelyn, Éxodo 3, 19 al 22. Ya se está molestando a ti porque se oye ruido. Que tienen que apagar todos sus micrófonos. ¿Ok? Ok. Muy bien, dice. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. Muy bien. En esa cita, Dios indica a Moisés que Faraón, ¿qué palabra pusiste ahí? Que Faraón no los dejará ir, pondrá mano fuerte. Ok, no los dejará ir sino por mano fuerte. ¿Cuántas veces se endureció el corazón de Faraón? Evelyn. 10. Exactamente, son las 10 plagas, ok, muy bien. Fíjense que como hemos estado, ¿verdad? Estamos tratando de agarrar así los versículos, pero si ahorita prestaron atención, se dan cuenta aquí que el mismo Señor le indica a Moisés que Faraón no los va a dejar ir, sino que ¿qué es lo que va a pasar? Él dice, sabe que no, pero los va a dejar salir con esta mano fuerte, pero además, o sea, sí los va a dejar ir. No les está diciendo cuántas veces, o sea, yo hice aquí la pregunta porque nosotros ya sabemos dentro de la historia, pero no le está diciendo Dios que va a mandar plagas, ni que cuántas plagas. Lo que sí les dice al final, y esto ténganlo presente, porque ahí son de las cosas que a veces cuando uno se pregunta, ¿cómo hicieron el reino de Israel estando en el desierto para haber hecho el becerro de oro? Entonces ustedes aquí viene, primero, Dios ya había indicado que cuando se fuera, ellos iban a pedir a los egipcios
que les dieran unos vestidos y alhajas. Y ustedes van a ver en la historia que eso sucedió. Cuando es en la última, para contar que ya se fueran, les entrega, o sea, despojaron. Pero es algo que Dios ya había establecido. Entonces, en Éxodo 5:2, por favor, Aida. Dice, el faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Cuál es la pregunta de Faraón? Dice, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz Y además, y deje ir al pueblo de Israel? Además, yo no lo conozco. ok, pero la pregunta que él hace es, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Ajá. Esa es la pregunta que le hace. Muy bien. En los versículos 4 al 19, sigamos leyendo ahí. Dice, entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que les tenía a su cargo y a sus capataces diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificio a vuestro Dios. Hasta ahí, al 9. Dice, agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a las palabras mentirosas. Muy bien. ¿Qué material les quita el faraón para hacer los ladrillos? Aida. Paja. ¿Les disminuye la tarea de ladrillo que hacía? No, ¿Sus cargas aumentaron o se las disminuyeron? aumentaron. Dios estaba usando esta amarga servidumbre para hacer que el pueblo aborreciera A Egipto. Exacto. Uno dice, ¿para qué Dios eso estaba haciendo? Pero si al ver la historia, vemos lo que el pueblo no aborre, o sea, en ese momento la actitud que ellos tienen es contra Moisés. Cuando uno mira la historia, porque para buscar la libertad, lo que hizo Moisés es hacer que por haber hablado, les hace más su carga. Y a veces son de las cosas, por eso, aquí nosotros estamos primero entendiendo lo literal como historia, entendiendo lo natural de lo que le ocurrió a Israel, pero hay lecciones cuando entendemos y volvemos a hacer siempre ese ejercicio, lo espiritual. Porque a veces nosotros, muchas de las cosas que a veces pasan y que Dios permite, a veces al no quererlas comprender porque nosotros las esperamos de una manera, a veces por eso causan molestia. Es por eso que ese versículo de Romanos 8:28, que es una promesa, y es una promesa porque dice que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan bien. Entonces era algo que a veces causa, a veces hasta malestar, como a veces he oído de testimonios de personas de que cuando están con dolor o algo, que lo que menos quieren saber es que les digan en ese momento ese versículo. Como que rechazan, ¿verdad? Como dice, qué bien voy a encontrar en un mal. Primero, no, el mal no es dado por Dios, Dios lo permite. Pero así como en esto que estamos viendo, Dios estaba permitiendo, era para cambiar a las personas, para no acomodarse. Pero vemos las actitudes del corazón. En Éxodo 6, por favor, Andreita, leamos del 1 al 9. Buenas tardes, con mucho gusto. Dice, Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham
a Isaac, a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, orando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os las daré por heredad, yo Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Ok, gracias. Entonces, en estos versículos, Dios les confirma que los va a libertar e introducir a la tierra prometida. Después de todo lo que leyó Andreita, ¿ellos creen? No. No. ¿Qué versículo lo evidencia? No sé. No. De lo que leíste es leer el final. ¿Qué es lo que dice el versículo, el último que leí? Sí, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. El 9, versículo 9. El 9, entonces. No, aquí miren, por eso les digo, nosotros leemos a veces así la Biblia y vemos la historia y puede ser así que vamos con la imaginación de lo que estaba pasando y a veces uno dice, qué bárbaro, qué pueblo tan duro, no le creen, era su Dios, lo que ustedes quieran. Pero a veces por eso sirve para nosotros como reflexión, porque a veces actuamos así. El mismo Moisés les está hablando las palabras, claro, les está diciendo lo que va a pasar y no les está mintiendo. Las mismas palabras hablan que los iba a dejar salir, pero no duda. Las personas, por eso es que a veces hasta cuando buscan a Dios y quieren la solución de los problemas, los quieren a su manera, que no sean difícil, porque tiene que ser difícil, mías. Pero lo que tenemos que ver aquí es que vemos que las cargas del pueblo fueron aumentadas porque Dios así lo permitió, ya que deseaba darles una enseñanza. Ese es el punto cuando nosotros vivimos verdaderamente para el Señor, podemos tener enseñanza en todo, ya lo hemos platicado. Cuando nosotros nos examinamos podemos darnos cuenta, ¿es una prueba o es una disciplina? De ambas tenemos beneficio. Pero qué mejor si la vida que llevamos fuera más que Dios en verdad nos esté probando más que disciplinando. Porque si nos está probando, claro, nos está quitando las impurezas que también no es que sean buenas para nosotros, sino Él quiere que participemos de esa santidad por la cual hay que quitarnos de las impurezas a través de las pruebas, las mismas circunstancias. Si algo viene, en esto lo que estaba pasando al pueblo, les aumentó las cargas, que era lo que pasaba, que estaba haciendo Faraón. En vez de aliviarles, cada vez más. Entonces se sentían ellos como que, en vez de estar mejor, como algunos a veces dicen, yo ahora que estoy con el Señor, he oído a veces así comentarios, me vienen más pruebas. Cuando estaba en el mundo no me venían esos, pero ahora que estoy buscando al Señor, no sé si han oído alguna vez o alguna vez lo han pensado o dicho. Y no se trata, por eso les digo, eso son a veces dentro de las mismas actitudes como niños. ¿Ya? Y no es tampoco, y Dios no rechaza esto, pero son de las cosas que uno va aprendiendo para poder uno aprender de la enseñanza y lo mismo que nosotros podemos apoyar a otras personas, para que sepan que todas las cosas que nos suceden a los que amamos, hay un bien.
Ese versículo no es solo para alguien que lo quiera tomar y apropiarse, es una palabra para todo aquel que cree. Pregunta 8. En los capítulos del 7 al 12 de Éxodo leemos sobre las 10 plagas derramadas. No vamos a leer los capítulos, pero sí tendrían que haber contestado cuáles son esas 10 plagas y por favor, en el orden que ocurrieron. Entonces, Rosario, tú me vas a dar las primeras 5 e Ingrid las otras 5. En el orden, por favor. Muy bien, buenas tardes. La plaga de la sangre, de las ranas, de piojos, de moscas y del ganado. Muy bien. Ahí están siquiera para la dirección. Alguien me da las otras 5. Muy bien. La plaga de del granizo y el fuego. La plaga de No, te comiste después del ganado, ¿cuál era la que seguía? La muerte del ganado, las úlceras. Exacto. Las úlceras, el granizo y el fuego, la plaga de las langostas, las tinieblas de 3 días y la muerte de los primogénitos. Perfecto. Ok. Ahí tenemos la historia entonces de esas 10 plagas. Cuando uno lee qué pasaba con cada una de ellas, el corazón del faraón se endurecía cada vez más, pero se endurecía, y la misma palabra habla que Dios endurecía el corazón del faraón. Aquí dentro de las cosas que uno por eso tenemos que aprender es que muchas veces hay quienes han hablado de que qué culpa tenía Faraón si Dios le endureció el corazón. Pero si leemos por eso correctamente, el corazón del Faraón ya estaba endurecido. Dios solo endurecía en las mismas circunstancias. Las circunstancias que provocaron con las plagas hacía que el corazón de Faraón se endureciera más. Y son de las cosas que nosotros también tenemos que aprender, que a veces son esas mismas actitudes. Por eso les digo, al entender en eso, vemos nosotros que cuando llegamos a tener en una forma espiritual comprender, son las actitudes que a veces tenemos. Y a veces ¿por qué a veces puede ser que el corazón está viendo, como aquello que veamos, están viendo las tormentas y no se rodea, no se doblega? ¿Cuál actitud podríamos nosotros decir, como lo que pasó con Faraón? No oía y miraba las cosas sobrenaturales que estaba pasando. ¿Qué nombre le dirían a Rosario, a Faraón? ¿Cuál era esa actitud de él? ¿Con un nombre cómo lo tildarías? Se ha tildado como Satanás. No, sino en las actitudes. Cuando una persona ve la situación y no se doblega, una ¿qué obra persona de la carne? orgullosa. Exactamente, el orgullo. ¿Ya? Por eso les digo de que nosotros tenemos que identificar, reconocer bien las obras de la carne, porque jamás las obras de la carne pueden ser buenas. Entonces, como lo hemos hablado, cuando uno aprende esto en la Biblia, nosotros para nada debemos de tener orgullo, para nada. ¿Ya? Pareciera inocente, y lo hemos platicado, cuando a veces dice, no me acuerdo, tengo idea de alguien de los estudiantes una vez dijo, no es orgullo, me da contentamiento en relación a los hijos, porque es algo que a veces nosotros cuando miramos que los niños, que ese es el ejemplo clásico, los hijos son abanderados, ganan premios y todo, y se hinchan los papás, y entonces viene y dice, me siento orgulloso. Cuidado. Pero decimos que es orgullo santo. Pero no hay orgullo santo, ese es el punto. Si no, ¿verdad? Ayer, ¿verdad, Rosario? ¿Qué habíamos platicado? Cuando nos contamos, es que tengo envidia, no hay envidia buena, no hay orgullo santo,
porque yo sé que hay, o sea, el punto yo sé que lo que piensan y lo que es su corazón como que fueran dos cosas diferentes, ¿verdad? Pero no puede ser así. Tiene que estar sincronizado. Y entonces, aunque todo el mundo lo haga y uno diría, pero qué de malo. Por eso cuando uno a veces dice, miren, no, yo tengo envidia de la buena, ¿no? ¿Dónde encuentran ustedes que hay envidia de la buena? En la Biblia. ¿Dónde encuentran ustedes que en algún momento, y es así lo he dicho, y a veces yo cuando oigo, yo sé que no es de mala intención, muchos estamos diciendo, miren, se están condenando y van a perder salvación. ¿Qué pasó, Manuel? Entonces, ¿cómo podríamos decir? ¿Estamos orgullosos? No. Estamos, es una bendición que tengamos hijos o nietos así. ¿Qué tanto es así? Son una bendición, traen contentamiento a nuestra vida. Si el ejemplo clásico lo tenemos con el Padre Celestial las 3 veces que habló desde el cielo en relación a Cristo. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. O sea, cuando uno mira que los hijos salen y los pueden honrar, a uno le debe dar contentamiento. Entonces, eso es lo que debe haber en nuestro corazón. Un contentamiento, porque cuando uno dice, aunque digan, no, pero es orgullo lo bueno, no, porque el orgullo lo que va a hacer es una obra de la carne y se siente como que son la última Coca-Cola del desierto, aquello de que pueden mirar por arriba y abajo a los demás. Esas son las actitudes que tenemos que cuidarnos. No es fácil porque vivimos y hasta lo oímos nosotros en la iglesia, que en los púlpitos a veces así pasa, que dicen, miren lo que siento y se sienten orgullosos de sus líderes que han triunfado, que han hecho, y miren, el nombre ha sido reconocido hasta en el extranjero y nos da orgullo, ¿no? Y si van a la Biblia no van a encontrar, no hay orgullo santo. Pero tampoco, o sea, por eso tenemos que orar y nosotros también cambiar, es lo que yo sigo insistiendo. Recemos por nosotros y exhortemos a los demás. Aunque los demás digan, ay, ya, las muchas letras te han vuelto loco, pues si son por conocer la palabra, pues qué bueno, pero es por conocimiento de la palabra. Porque mismo Corintios, las que están leyendo Corintios, así dijo Pablo, que predicar la cruz es locura para los que se salvan. No es la locura que el hombre cree, sino lo que sabemos en quién está nuestra mirada. Entonces, volviendo, des en cuenta que en este punto, cuando uno mira esas plagas que hemos hablado, una cosa sobrenatural, extraordinaria, de lo que Dios así había determinado que los iba a sacar con mano fuerte. 9. La última plaga fue lo que liberó al pueblo de Dios de la servidumbre, Ingrid, de Egipto. Muy bien. Los que aplicaron la sangre a sus casas fueron librados, pero los que no tuvieron la sangre, ¿qué pasaría, Ingrid? Moriría. Exacto. Esto es una analogía para nuestras vidas. Aquellos que aplican la sangre del Señor Jesucristo, Evelyn, encuentran salvación, pero los que no la hacen encuentran la muerte eterna, muerte espiritual. Entonces, ok, pero la muerte eterna también. O sea, entonces, ahí es donde podríamos ver entonces con la pregunta. Cuando nosotros leímos en esto, y que ustedes han leído la historia que Dios les dice, que en esta última plaga, que vienen y se cierran en sus casas, que maten al cordero y que coloquen sangre en los postes y en el dintel, porque iba a pasar el ángel e iba a morir para que en esa casa no entrara la muerte, porque iba a morir el primogénito. Yo no sé si algo dentro de la película o algo vieron, no sé, en relación que, ¿quién era el primogénito en la familia de Moisés? De Moisés a Aarón. Ok, pero no es Aarón, el primogénito es María. Miriam o María, es lo mismo, exacto. ¿Ya? Porque no sé si algo pasó ahí, no me acuerdo en esto, pero la situación entonces viene ahí como tal, el Señor les coloca literalmente que tenían que hacerlo. ¿Sí? Cuando nosotros venimos y estamos hablando de analogía, entender lo espiritual, cómo es que se coloca la salvación en nosotros, la sangre para encontrar la salvación.
quiere decir? Repetila, como dijiste. Porque miren, pues lo que quieren, ustedes acaban de escribirlo. Y saben que ahorita lo va a... Esto es una analogía para nuestras vidas. Aquellos que aplican la sangre del Señor Jesucristo encuentran salvación. ¿Cómo la aplican? Claudita ha levantado la mano. Por fe. Ok. ¿Están todos de acuerdo? Ya les pregunto si a esta altura, por todo lo que hemos visto, ya pueden contestar cosas más profundas. ¿Sí, Aida? Yo digo que la fe en reconocer a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. ¿No? ¿Todos están de acuerdo? ¿Gerson? No sé si entendí bien la pregunta o te escuché bien los comentarios, pero para mí sería la crucifixión, la muerte del Cordero de Cristo, sangre salvados. Muy bien. Ok. O sea, en la idea van, pero fíjense pues, ¿por qué estamos aquí preguntando en esto? Porque ustedes contestaron y estamos bien en esto. Cuando estamos diciendo aquellos que aplican la sangre del Señor Jesucristo encuentran salvación, primero, no somos nosotros los que lo aplicamos. Recuerden eso. Vamos a ver, Gerson, ¿qué pasó? No, perdón, ya no bajé la mano, pero lo levanté. Ah, ok. Sí, yo, se me fue un teclazo. Ok. No, de lo que estabas preguntando, yo considero que la aplicamos, digamos, o hacemos evidencia, es como quien dice, llevando a nosotros la propia cruz, ¿verdad? El seguir los pasos de Jesús. Digamos, en este caso, no ser orgullosos, demostrar el fruto del Espíritu. Y todo eso pasa a través de la evidencia pública que es el bautismo, que morimos y resucitamos. Pero tengan cuidado por esa razón. Es que la sangre de Cristo no sirve, no es que sirva. ¿Qué fue lo que hizo la sangre de Cristo? Fue el precio que él pagó, ¿ya? Nada más, no es que sea mínimo, si no hubiese dado ese pago, no alcanzamos la salvación. Él pagó un precio, por eso les decía, aunque nosotros aquí viene y dice, aquellos que aplican la sangre, no somos nosotros. Primero, por eso es que tenemos que entender que viene, y todo lo que estamos estudiando dentro del Antiguo Testamento, que viene a ser sombra de lo que iba a ser en el nuevo pacto. Esto era una manera, era un sacrificio, pero que hoy por hoy ya no se da. Pero nosotros lo vemos, si han visto en ustedes, hay judíos ortodoxos que como para ellos el Mesías no ha venido, todavía siguen con estos sacrificios. Y no a la manera que está la Biblia, porque ya no tienen un templo dentro del punto que ellos tendrían que llegar cuando Jesús estuvo y que todavía guardando la ley mosaica. Pero entonces, cuando estamos viendo en esto, por eso les decía que tenemos que comprender por qué la sangre de Cristo fue el precio que Él pagó. Nosotros no podemos hacer nada. Por eso es que dice los que no la hacen, o sea, los que no aplican esa sangre encuentran la muerte. Es decir, aquellos que no fueron comprados por precio de sangre van a tener, no solo están en ese momento con muerte espiritual, lo que decía Evelyn, sino también la muerte eterna, al no ser reconocidos como hijos de Dios. Lo que nosotros debemos de aprender, y lo hemos hablado, es que no somos nosotros los que hacemos algo, sino lo que nosotros tenemos es el entendimiento gracias al Espíritu Santo, que es lo que les dice Efesios 2:8. Por eso es que cuando se habla en relación, aunque nosotros decimos es que fue teniendo nosotros fe, recuérdense que no fuimos nosotros que tuvimos esa fe, porque Efesios 2:8 lo dice. Esa fue la fe que Dios colocó en nosotros. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Sí, mami?
Yo te iba a comentar el cantito, el corito, no sé qué, el canto aquel que dice, la sangre de Cristo tiene poder. Tiene Para poder. deshacer lo malo de mi ser. ¿Por qué? ¿Por qué tiene el poder para deshacer lo malo? O sea, lo malo de mi ser, ¿a qué te estará refiriendo ese canto? Vamos a ver, ahora ya que salieron con Lo que somos. El lavamiento de nuestros pecados. Vaya, deshacer lo malo de nosotros en relación, pero se dan cuenta que la sangre nos compró, pero hemos sido nosotros ya perfectos, o sea, sin pecado. No. Entonces, una de las cosas que nosotros en el cual nosotros vamos entendiendo y es que nosotros fuimos colocados en posición como santos, pero que tenemos una vida en progresión de santidad y por eso tenemos la lucha entre el espíritu y la carne. La sangre, por eso, la sangre, como dice, deshacer lo malo de mi ser, ¿qué es ese malo de mi ser? Porque no he llegado a decir, no ha quitado el pecado en mí, ¿o sí? Piénsenla bien, porque analice, porque si ya no tuviéramos pecado, ok, seríamos perfectos. O sea, ya estamos con el Señor y ya viene el rato. El punto es eso, por eso les digo, que nosotros debemos de tener ese entendimiento porque a veces hablamos a repetición, ¿verdad? Como diríamos, porque todo el mundo lo hace. Pero analicemos, tenemos que tener, porque cuando entren, ahorita te doy la palabra, Rosario, se van a ir dando cuenta que, ¿por qué les estoy poniendo a practicar esto? Porque las que están en Corintios, cuando entremos a lo que son dones, se van a ir a dar cuenta que en esto, este es parte dentro de un don, y cuando empiezan a tener, porque muy fácilmente dicen, yo quisiera tener discernimiento, pero el discernimiento como don, que Dios lo puede dar en eso, y que lo practicamos conforme a la palabra, pero tenemos que tener el entendimiento, y no solo decir porque todo el mundo lo dice. Por eso les decía, cuando a veces yo oía que les decía, es que me cubro con la sangre de Cristo. ¿Por qué se cubrían con la sangre de Cristo? Para protegerse. ¿Protegerse de qué? Analícenlo, y si me lo dicen con la Biblia, me dicen que la sangre de Cristo hay que cubrirse para protegerse. Rosario. Estaba yo viendo Apocalipsis 5:9. Dice, y cantaba un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para con Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Exacto. ¿Qué significa ser redimido? Ok, ahí está. Redimido. ¿Qué significa ser redimido? Comprado. Ahí está. Entonces la sangre con la cual nos compró. Nos compró. Porque cuando dice, tiene el poder de deshacer lo malo de mi ser. Ahora analicen ese canto. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo malo de mi ser. La sangre de Cristo, piénsenla en esto. Por eso les digo, al tener esa opción, ¿va a deshacer lo malo de mi ser? Lo que pasa es que la sangre de Cristo cobra sentido cuando nosotros creemos en que Él murió y resucitó por nosotros. A nosotros creer en Él, creo que ahí es donde cobra sentido la sangre de Cristo, donde nos ha redimido. Vaya, o sea, es entender esto no. Por eso, por eso, la sangre fue el precio que Cristo pagó por nosotros. Había un precio que pagar. Por eso Hebreo lo dice, sin sangre no hay remisión de pecados. Remisión, ser redimido. ¿Ya? Ese es el punto. Él pagó el precio por los pecados que cometimos y por los pecados que vamos a cometer. Pero el hecho de que por los pecados que vamos a cometer no quiere decir que tenemos permiso para pecar, sino sabiendo que el pecado que está en mi carne mora. Por eso les digo,
ese pecado que está en mi carne, ¿somos libertos del pecado? ¿En qué sentido? Con Biblia, porque eso ya lo han estudiado ustedes. ¿En qué sentido somos nosotros libertos del pecado? ¿Por qué? ¿O cómo? Porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ok. Así Pero fue. es muy bien, muy bien. Yo estoy juntamente. El 5:20 están las obras de la carne. Gálatas 2:20 es lo que dijo Jesús, pero les digo, el punto es entender esto. Es que ¿saben por qué? Porque a veces cuando nosotros sabemos dónde estamos y estamos conociendo al Señor, por eso es lo que hablaba, y cuando el Señor le dijo al pueblo que si en algo nosotros nos vamos a gloriar, es entender y conocer al Señor, para no enseñar o pensar otras cosas que no son, sino lo que dice la Biblia. Por eso es que nosotros estamos escudriñando las escrituras versículo por versículo, renglón por renglón, para esto mismo, no una interpretación personal, sino que es lo que Dios nos está diciendo tomando todo el contexto. ¿Qué nos dice Romanos 6:14? Por favor, Grisel. Romanos 6:14. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Sí es esa, doctora? ¿Sí? ¿Verdad? ¿Qué lo que estamos viendo ahí es por eso dice, el pecado ya no nos gobierna, pero no dice que estamos sin el pecado. Por eso, porque el mismo, ustedes ven aquí que el mismo Pablo, aquí en Romanos, habla en relación, en Romanos 7:7, el pecado que mora en él. ¿Y dónde mora ese pecado? En su carne. Nosotros somos nueva criatura en el espíritu. Y por eso Gálatas 5 nos habla que hay una lucha entre la carne y el espíritu. ¿Ya? Entonces con Cristo fuimos nosotros comprados por precio de sangre. Por eso les decía y les hago esta pregunta aquí, porque también algunos en su misma, si es literal dirá, bueno, si yo hago sacrificio de un cordero y coloco en mi casa la sangre, entonces ya es santificada o ya estoy liberada. No, esto era sombra, porque recuérdense, hagan la analogía también con lo que estamos estudiando en la Santa Cena, que ya empezamos en Corintios. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Beban esta copa, que es la copa de mi sangre del nuevo pacto. Esa sangre con la cual nos compró, esa sangre es la evidencia de un nuevo pacto. Y que había que hacerlo en la Santa Cena. En la Santa Cena no estamos tomando sangre, ni él tomó sangre. Él estaba tomando vino para que hiciera en memoria del pacto, el nuevo pacto en el cual él iba a entregar su vida, su sangre, para pagar el precio que nosotros no podíamos pagar. Nadie, por eso no es por obras, es por gracia. Él pagó, y la fe que nosotros tenemos en él no se nos olvide. Es una fe que Dios ha colocado en todos los que hemos creído, no es nuestra propia fe, es el don de Dios, y esa es la fe común que todo hijo de Dios, que pertenecemos al mismo cuerpo, la tenemos, sin excepción. Muy bien, pregunta 10. El pueblo de Israel, ¿cuándo deben celebrar la Pascua? Miremos Éxodo, mami, 12, del 1 al 8. La Pascua. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes
tómese cada uno un cordero según las familias de los padres y un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomarás de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que los han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Muy bien. Entonces, ¿cuándo deben celebrar la Pascua? ¿Qué pusiste ahí? De todas las preguntas, esta me quedé con duda, que solo puse 14, pero no sé por qué. Sí, lo acabas de leer. Sí, que deberían de escoger el cordero el día 10. Ajá, 10. Y lo tenían que observar por 4 días. Y el día 14 lo inmolarían. Era cuando comían. Yo puse 14. Exacto. Yo puse 14, Era, pero no sé. ¿qué mes? En el mes, aquí dice, en el mes será principio de mes. Exacto. No, pues no principio de mes. El primer mes. O sea, ahí es donde viene, Dios ya les establece dentro de ellos lo que es el calendario. El primer mes para el judío no es el mismo mes que para nosotros. Y nosotros de enero, no. No, exactamente. ¿Ya? Entonces la respuesta es el primer mes del día 14. Ay, yo solo puse 14 y con duda puse la pregunta que tenía. Y es que cuando uno ya empieza a estudiar en esto, porque era lo que hablábamos, viene y siendo, porque recuérdense que les da las características cómo tenía que ser un cordero sin defecto, observado los 4 días. Y cuando van a ver más adelante, es la labor del sacerdote que tenía que hacer eso. Cuando Jesús viene, recuérdense que Juan el Bautista lo identifica como el Cordero de Dios. Y Cristo como tal, siendo ese Cordero, era un Cordero perfecto, sin pecado. Y si vemos nosotros hasta en esa analogía de los 4 días, cuando ya se va estudiando en esto y uno va viendo, Jesús tuvo 4 personajes que lo observaron, o sea, lo examinaron si lo quieren ver. ¿Y quiénes fueron esos 4 personajes? Anás, Caifás, Herodes el tetrarca y Pilato. Ante estos 4 hombres se presentó y no encontraron en él motivo de condena. O sea, es una manera para que veamos nosotros, o sea, lo que era sombra de lo que iba a venir, como Cordero perfecto, porque el Cordero en esta parte era de la expiación dentro del mismo pecado. Pregunta 11. En Éxodo 12:37, Irma, ¿qué dice? Éxodo 11:37. Éxodo, ¿qué me? ¿11? 12:37, que es la pregunta 11. Me encontraba 37. Muy bien, dice... 37 dice: los israelitas salen de Egipto. Partieron los hijos de Israel de Ramasés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños.
Muy bien. En Éxodo 12:37, Israel inicia su viaje, pero el Señor no lo lleva por la ruta más directa. Ojalá ustedes hayan ido a buscar un mapa y encontrar en esto. Si quieren aprender un poco de geografía, cuando se visiten por lo menos algunos lugares, traten de ir a buscar con mapa. Entonces, ¿cuál era esta ruta directa? Ahora leamos Éxodo 13, Irma, 17 y 18. 13, 17 y 18. La columna de nube y de fuego. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelvan a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto, del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Okay. Entonces la pregunta aquí es, ¿cuál era esta ruta directa? Por el desierto del Mar Rojo. No. Permítanme que Mira lo que dice el versículo 17. Dice, y luego de Faraón dejó ir al pueblo, del camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dice, para que no se arrepientan los pueblos. ¿Cuál era el que estaba cerca? Los filisteos, La tierra tierra de los filisteos. Sí. Exactamente. ¿Ya? La tierra, para llegar a la tierra prometida, la tierra de Canaán, era a través de la tierra de los filisteos. Pero los filisteos eran un pueblo de guerra. Y recuérdense que Israel, en este momento, ellos no eran un pueblo de guerra. Entonces vemos, porque si uno es honesto, todo eso aprende dentro de la misma narración de la historia y uno va comprendiendo y miramos cómo es el cuidado que tiene Dios. Entonces viene para que no tuviesen eso, se quedó rodeen por el Mar Rojo, por la tierra de los filisteos. Él sabía que el corazón de ellos desfallecería si se encontraban, Irma, con guerra. Exactamente. Nuestro Dios es un buen pastor. Él sabe cuánta presión pueden soportar las personas. Por eso es que cuando nosotros en esto vemos, es la confianza que tenemos en el Señor de que Dios no nos va a dar más de lo que no podamos soportar. Claro que el Señor cuando nos enseña esta parte de 1 Corintios 10:13, donde dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que sea humana. No equivoquen tentación con prueba, que no es lo mismo. Dios no tienta a nadie, ni él puede ser tentado, pero permite las tentaciones. Dios lo que hace es nos prueba. Dios prueba, no tienta. Pero enseña que aún, por eso es lo que dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, las tentaciones que son humanas. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podáis soportar. Por eso es, hasta a veces uno dice, ay no, es que no me pongan porque yo no aguanto y me caigo en la tentación. Somos muy fáciles para decir que caemos, ¿verdad? Pero al creer en el Señor dice que podáis soportar, sino al mismo tiempo da la respuesta, sino que os dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea, cuando nosotros de verdad estamos conociendo a Dios y tenemos la pregunta, era lo que decíamos, ¿podemos soportar la tentación? ¿Cuál va a ser la respuesta? Exacto, sí, pero no por nosotros mismos, porque le creemos a Dios. Pero entonces viene y dice, entonces, ¿por qué caigo en la tentación? Ustedes tienen ya la respuesta. ¿Por qué caímos en la tentación? ¿Qué dirían? Porque no nos dejamos gobernar por el Espíritu Santo. Ahí está, exacto. Uno diría, pero no quisiéramos recibir esa respuesta, pero esa es. Entonces cuando nosotros entendemos eso, entonces nos damos cuenta y decimos, ¿se dan cuenta? Entonces tenemos que dejarnos gobernar. Ahí está. Tenemos la respuesta. ¿Ya?
como hemos oído y lo oímos de demás, no estamos diciendo que sea fácil, porque el Señor no dice que sea fácil, pero tampoco es imposible. ¿Ya? No estamos diciendo que es fácil, pero no es imposible, porque tenemos un Dios. Por eso les digo, cuando nosotros decimos que en Dios, Dios, si es Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Que estamos fortalecidos en el Señor, eso es, todo esto es la vida en fe, creyéndole a Él, por lo que dice su palabra, sabiendo que las cosas no son como nosotros esperamos, sino nos dejamos a Él porque Él sabe lo mejor. Por eso uno diría, ¿por qué el Señor, hasta tenemos esa explicación, por qué el Señor no lo mandó directo? Claro, podía pelear el Señor cuando nosotros vemos en la Biblia que peleó por Él las batallas. Podía haber peleado y que solo les tardaran, porque según se hacen los estudios, 11 días les hubiera llevado llegar a la tierra prometida. Y vemos en la Biblia que Dios, hay algo difícil para Él. ¿Cuántas veces no tenemos historias en las guerras que Él peleó por el pueblo sin que interviniera el pueblo? Podía Él haber allanado todo el camino y que pasara, sí, pero Dios es soberano. Y Él mismo, por ejemplo, en esta parte acabamos de leer, que está dando la explicación para que no se confrontara con los filisteos, que era un pueblo de guerra, y desfalleciera su corazón. ¿Qué es lo que nos está? Aquí tenemos que aprender las enseñanzas, que en la misma soberanía Dios hace como Él quiera. A veces no necesariamente nosotros podemos ir, pero es que el camino más corto es la línea recta, ¿sí? Pero Dios te puede decir, no vas a ir por ahí, sino que vas a rodear y te vas a tardar más. En ese proceso tú estás aprendiendo. Es lo que nosotros aprendemos, que Dios, por eso es que nada sale del control de Dios, nada. Por eso es que cuando las cosas no salen, si vivimos para Él, es que lo que tenemos que tener nosotros es entendimiento, que no fue negligencia de nosotros, que no fue necedad de nosotros, sino que nosotros hicimos lo que había que hacer. Dios, se lo ponemos a Él, y si no sale como yo hubiese querido que salga, es porque Dios algo me está enseñando. Es rico descansar en Él así, es como descansamos nosotros en Él. Muy bien. Pregunta 12. En Éxodo 14, Edgar, leamos del 1 al 9. Buenas tardes, mucho gusto. Éxodo 14, del 1 al 9, dice el título que tiene el capítulo: los israelitas cruzan el mar rojo. Y de los versículos número 1 al 9 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hariot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió de los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Muy bien. Si estuvieron el domingo, esa parte fue la que dieron la clase de Éxodo que dieron en esto, pero más adelante, ¿verdad? Bueno, en esta pregunta Edgar dice: Dios endureció el corazón de... Dios endureció el corazón de Faraón. Y los egipcios persiguen a los israelitas, quienes se ven en apuros frente al mar rojo. Ok. El faraón y los egipcios estaban tratando de regresar al pueblo
de la servidumbre. Ahí me surgió un poco de duda. Sí, servidumbre, ¿verdad? Ok, de la servidumbre. Sí, porque ellos ahora, así como vemos lo que tú dices, donde reflexionó, ¿cómo los dejamos ir si ellos son los que nos estaban sirviendo? Entonces, pero el propósito de Dios era el de enterrar al ejército de Faraón en el mar. Sí, el Mar Rojo. Y esto lo leemos en el resto del capítulo 14. Pero analicen en esto ahora. Cuando leímos el del versículo 1 se dan cuenta de lo que dice ahí. Habló Jehová a Moisés diciendo, les dice lo que va a pasar. O sea, Moisés sabía que Dios iba a permitir que vinieran los egipcios a perseguirlos. Se dan cuenta dentro de estas cosas, porque a veces nosotros vemos como que Moisés nada sabía, como que Moisés estaba asustado y que por qué en esto, y no es nada de lo que a veces vemos nosotros en las películas. ¿Ya? Cuando leemos bien dentro de la Biblia nos damos cuenta que es otro el panorama. O sea, viene y les dice que vayan y va a pasar en esto. O sea, hasta en eso vemos nosotros cómo fue con el pueblo con esa advertencia, pero Dios estaba con ellos. Y sabemos la historia. Lo leímos en este mismo, en donde vemos que el mar lo separó literalmente con un fuerte viento de oriente, el cual se puede imaginar qué viento sería, utilizó el mismo poder de la naturaleza para separar, que la misma palabra habla que ellos pasaron en seco, teniendo como muros de un lado las aguas divididas. Y que, ¿qué más se recuerdan de lo que se leyó? En donde esa nube bloqueó al ejército para que pudiera pasar. ¿Cuántas personas habían salido de la tierra de Egipto? 600. Ajá, ¿no está bien, Evelyn? 600,000, sin contar niños. Exactamente. Imagínense, sin contar niños, atravesarse el Mar Rojo. ¿Sí? Eso es algo, de verdad, de la historia como lo que hemos hablado. Estamos leyendo la historia literal. No es algo fantasioso. Aquellos que no lo quieran creer, pues Dios, como hemos hablado, Él deja la escritura, el que quiere crea y el que no se trata de convencernos, sino de mostrarse quién es Él para que nosotros lo conozcamos. Ese es el mismo Dios que abrió el Mar Rojo. Ese es el mismo Dios del que seguimos hablando. Que uno diga, ay, ¿por qué no entonces el Señor con ese poder, por qué no se lleva a todos los malvados? Que a veces uno quisiera que Dios actuara como uno piensa, pero la justicia de Dios no es nuestra justicia. Su soberanía, Él actúa como Él desea, reconociendo, y no se nos debe olvidar que Él es un Dios santo, justo, misericordioso, y que Él va a hacer como Él quiere. ¿Quién lo puede detener? ¿Okay? Muy bien. Entonces dice, y esto lo leemos en el resto del capítulo 14. El paso a través del Mar Rojo tenía dos propósitos. Primero, el de separar a los redimidos de Egipto, y segundo, juzgar a los poderes que estaban tratando de regresarlos a Egipto. El Mar Rojo simboliza la experiencia del bautismo en agua. Dentro de los estudiosos que hay un porqué que podemos ver una simbología, ¿ya? Una lección que aprender de lo que estamos viendo. Esto ocurrió literal, lo entendemos en lo natural, y ahora vemos nosotros dentro de lo espiritual que podemos aprender en esto. Porque nosotros en ese paso, cuando vemos que ellos atravesaron, tenían las aguas encima que los rodeaban, nosotros cuando somos bautizados, ¿qué estamos hablando? Ya estando en el nuevo pacto, morir para Cristo y resucitar. Ellos estaban saliendo de Egipto, que dejaran lo que había. Egipto es simbología del mundo. Es una de las formas que uno aprende. El mundo quiere volver a traer y nosotros vemos, hay una lucha. ¿Qué querían hacer los egipcios? Regresarlos nuevamente a servidumbre. No darles una mejor vida, no hacerles a uno, así como dice, hacerles propuestas y que ahora los iban a tratar mejor. No, regresarlos a la esclavitud.
Y eso es lo que el mundo quiere. El mundo con engaños quiere atraer. Y es lo que nosotros, por eso es que el mundo tiene que ser separado dentro de nosotros. No tenemos que coquetear con el mundo, porque la amistad con el mundo es enemistad con Dios. No se puede entender. O sea, si llegamos nosotros de verdad a estar diciendo que nuestra ciudadanía no es de esta tierra, nosotros somos embajadores, nosotros militamos no para hacer las mismas cosas del mundo. Y es lo que el Señor quiere. Y es lo que el Señor está haciendo con el pueblo de Israel después de todo ese sufrimiento. Cuando uno mira por qué llegaron ahí, uno diría, José se los trajo, sí. Pero recordemos de que Dios, hasta el mal que quisieron hacer los hermanos con José, Dios lo lleva con un bien. Si se recuerdan, desde Abraham ya había dicho Dios de que el pueblo iba a estar en esclavitud. Dios ya lo sabía, estaba determinado. Son de las cosas. Por eso, Dios sabe de las cosas cómo vamos a responder. Dios sabe de las cosas que nos van a ocurrir. Nosotros no sabemos, porque nosotros no podemos ver el futuro como tal, en el sentido en viviendo en esta tierra. Nosotros tenemos la esperanza de ese futuro dentro de lo que dice la Biblia. ¿Y cuál es? La vida eterna. Y solo podemos saber de lo que nos espera allá dentro de lo que está revelado en la Biblia. Un lugar en donde ya no sabemos nosotros que vamos a cesar de cualquier sufrimiento. Pero que mientras estamos nosotros en este cuerpo, va a haber dolor. Va a haber dolor. Pero el mismo Señor Jesús que dijo en Juan 14:27, mi paz os dejo, mi paz os doy. Dijo, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. O sea, el mismo Señor Jesús nos da esa paz y le dice, no se turbe vuestro corazón. Así como estamos leyendo con el pueblo que no quería que pasara por la tierra de los filisteos por temor, Él sabe a dónde nos lleva, pero nos ha dicho que va a haber aflicción. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, bien, el mundo está vencido, Cristo lo venció, pero vamos a tener aflicción. Hemos leído, es necesario que a través de diversas tribulaciones entremos al reino de Dios en Hechos. O sea, cuando nosotros todo esto sabemos, por eso les digo, el saber la palabra, hablar de nuestra alma, porque es nuestro espíritu el que sale de adentro. ¿Ya? Estas partes es para que nosotros sepamos de Dios en quien confiamos. Y esto va a acrecentar nuestra fe. Que era lo que hemos hablado. Por eso cuando, a veces me recuerdo de un predicador que decía, miren, si nosotros estamos creyendo al Señor y viene una persecución, y a nosotros nos preguntan, ¿nosotros podemos perseverar aún hasta la muerte? La respuesta de nosotros debe de ser un sí. Debe ser un sí. ¿Por qué? Porque así dice la Biblia. Pero lo que pasa es que tiene la lucha en nuestra mente, decir, ala, pero qué duro, porque yo sé que en mi carne, y empieza uno esos argumentos, esos monólogos que uno solito se hace. No, yo sé, y a veces así decimos, no, yo sé que el Señor así lo dice, está, pero, y el famoso pero, en donde continuamos, pero es que yo soy débil, y yo esto, y ahí, solo con esto, yo soy débil, yo no puedo, y ese yo es el que debe de morir para que Cristo sea exaltado. El yo menguando, así como acaban de decir muy bien el versículo de Gálatas 2:20, lo decimos, lo vivimos. Mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. No es de decirlo por decir, lo tenemos que hacer vida porque es la palabra y tiene que ser rema en nosotros. Y es el examen que tenemos. Ok, pregunta 13. ¿Cómo se sintieron Israel al ser perseguido por Faraón? Andreita, Éxodo 14:10.
Dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Este es cómo se sintieron Israel al ser, temieron. Y agrégala lo que más sigue diciendo ahí, temieron. Temieron y... ¿Cómo fue su temor? ¿Cómo dice ahí? ¿Temieron? Perdón. Me perdí aquí, 14:10 ahorita. Hijos... En gran manera. Exactamente. Son palabras que uno dice, no es solo temieron en gran manera. ¿Eso qué significa? Dudaron. Espantaron. Estaban aterrados. Exacto. Aparte a veces un temor, hay alguien un temor, no es lo mismo, hasta podemos nosotros entendernos diferentes hasta en este punto de los grados. O sea, estaban viendo que vinieran, pero vemos nosotros la actitud que tuvieron ellos. ¿Cuál fue la actitud, Andreita? Clamaron a Jehová. Exactamente. Clamaron a Jehová. Y a veces nos pasa. Cuando nosotros tenemos, por eso le decíamos que cuando a veces, ya creo que no sé en qué momento fue que se tuvo ese tema, que se estuvo preguntando que en el verdadero amor se echa fuera todo temor, que ese es el punto de decir, no es que no vamos a tener un temor, pero es que el temor que lleva en sí castigo, que lo preguntaron, era aquel temor en donde no confiar en el Señor, en esa falta, todo le da miedo, se siente inseguro y es lo que Dios no quiere. Pero en medio de ciertas circunstancias no es que Dios esté condenando porque Dios no condena, sino que en medio de ello Dios está cercano y oye a los que claman. Y podemos nosotros clamar, pero clamar creyéndole a Él de que va a actuar como Él quiera. Llegar al punto, si nos damos cuenta cuando estemos nuevamente en lo de Daniel, los amigos de Daniel no clamaron. Y estaban siendo amenazados en ese momento que si no doblaban rodillas ante esa estatua, ¿qué les iban a hacer? A quemarlos. Y en ese momento tenían ellos el poder salvarse. Solo era que doblaran. ¿No le clamaron a Dios? Ellos mostraron una fe. ¿Qué les diría yo? ¿Qué tipo de fe? Un don de fe, diría yo, porque que ellos sabían en quién confiar y lo que decían, Dios los puede sacar, pero si aún no los saca, ¿no? Porque ellos conocían de Dios que sí podía, pero nadie le puede torcer el brazo a Dios. Nadie. ¿Ok? Muy bien. El miedo es la raíz de muchos pecados. Por favor, Gloria, leamos en este Éxodo 14, del 11 al 14. Buenas tardes. Éxodo 14, del 11 al 14. Exacto. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Gracias. Gloria, entonces dice, el miedo es la raíz de muchos pecados. La confesión de los israelitas recién redimidos fue que deseaban nunca haber salido, Gloria, de Egipto. Exacto. El propósito de la prueba es darnos victoria y fortalecer, Gloria,
Permítame que lo tengo aquí. De darnos la victoria, fortalecer nuestra fe. Exactamente. Entonces se dan cuenta, ok, clamaban, pero se dan cuenta que si nos quedamos ahí, al no leer todo, ellos tenían temor, clamaban a Dios, pero no confiaban en Dios. Porque ellos mismos, ¿qué le están diciendo a Moisés? No eso te habíamos dicho, que no saliéramos de Egipto. Mejor no sale, mejor estar esclavos ahí que morir en el desierto. Pero se recuerdan que venimos del versículo 1 al 14, en donde Moisés había oído lo que Dios le dijo que esto iba a pasar. Y por eso el mismo Moisés, creyéndole a Dios, sabiendo quién era Dios, les dice que no teman, que Dios va a librar. Ahí es lo que nosotros vemos, por eso es de que a veces hasta cuando nosotros salimos de otras personas, que a veces las personas se están motivando, no tanto decir, ante ciertas situaciones, así oyó hablar al pastor Erlanger. Él decía, no importa cualquiera de la situación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Creerle. No hay situación que Dios no la pueda resolver. Ese es el punto, no hay. Que no la resuelva como nosotros esperamos. Eso es otra cosa. Pero el punto es de que Dios es Dios y Él va a hacer como Él quiera. Pero en Él no hay injusticia. Él sabe por qué permite las cosas. Cualquier situación, por mala que nosotros creamos que sea, Dios busca un bien en esto. Porque si no somos disciplinados, por eso es que cuando vimos desde Génesis y hablamos, cuando Dios a través del pecado viene y dio esa maldición, fue por beneficio del hombre. Si no hay un castigo como tal, a pesar de tener ese castigo en esa maldición, ¿cuál es el comportamiento del hombre? Desobedecer. Dio el diluvio y cambió el hombre. ¿No? Es lo que nosotros, o sea, ¿y Dios sabía esto? Sí, lo sabe. Pero es todo eso que nosotros tenemos dentro de la historia, lo que tenemos la palabra de Dios para conocer lo que es el hombre. Por eso yo les decía, a veces buscamos nosotros a comprender la naturaleza del hombre y lo tenemos nosotros para comprender la misma naturaleza del hombre en la Biblia. ¿Cómo es el hombre en su misma necesidad cuando está sin Dios? Nosotros podemos tener mucho dentro de los ejemplos si nosotros quisiéramos conocer la naturaleza, pero vamos muchas veces a querer a conocer dentro del hombre por el hombre mismo. El hombre por el hombre mismo no puede. El que sabe y tiene todo ese entendimiento es Dios, porque es nuestro creador. Entonces, pregunta 14. En Éxodo 15, del 1 al 21, el pueblo cantó y se regocijó de la victoria. Ahí tenemos la historia que, bueno, a pesar de la duda, Dios obró. Y son de las cosas que hasta en eso debemos de aprender nosotros. A pesar de a veces de circunstancias que uno no lo merece, Dios actúa de una manera que no merecemos. Esa es la misericordia de Dios. Porque ellos dudaron. Y Moisés los está exhortando. Y Dios obró. Y vemos nosotros ese regocijo en donde, ya leemos la historia, no quedó ni uno de los egipcios, incluyendo Faraón. Por eso que hay historia de Moisés en donde Faraón se queda del otro lado. ¿Se recuerdan ustedes otra película que dieron, verdad? Ahí dice la Biblia, todos murieron. ¿Ya? No quedó ni uno. Que tanto que los mismos israelitas vieron los cuerpos a la orilla del mar. ¿Se pueden imaginar? Dice que solo imaginar esa cantidad de cadáveres. No es una escena muy bonita. Es la victoria que Dios le dio. Entonces, el pueblo cantó y se regocijó de la victoria. Pero el versículo 17, Aida, revela el destino final del viaje y cuál es. Que los iba a introducir y los plantaría en el monte de su heredad. Léelo, por favor, muy bien. Dice, tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad.
en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que con tus manos, oh Jehová, has afirmado. ¿Okay? Entonces vemos que él en el monte de su edad y el santuario de sus manos, ese va a ser el lugar. El destino final era el monte Sión en Canaán. ¿Dónde está ese monte Sión? ¿Alguien me podría escribir hoy en la actualidad? ¿O qué sería? O sea, el monte Sión está en Jerusalén, sí. ¿Qué se construyó en el monte Sión? Mezquita, no. Pero, o sea, la mezquita es la que está a la par, pero hablando en el monte Sión de lo que el Señor, que fue antes de eso. El templo. Exactamente, el templo. Muy bien. Entonces, el destino final era el monte Sión en Canaán. No fue sino hasta el tiempo de David, 400 años después, que ellos finalmente capturaron Sión y entraron en el reposo pleno. Aquí de una vez se les está dando el dato en resumen. Porque cuando vemos nosotros y sabemos dentro de la historia que Moisés no introdujo al pueblo, ya sabemos lo que pasó en el pueblo. Fue Josué, ni tampoco Josué conquistó todo, ni sacó todas las tribus que tenían que sacar ahí. Se dieron los jueces, y los jueces, sabemos la historia de que vamos a ir viendo en esto de lo que pasó. Llegó Saúl, y es hasta en David cuando trae el arca, y él toma ese lugar que es el monte Sión. Otros 400 años después. Recuerden que estuvieron 40 años en el desierto de haber estado después 400 años de esclavos. Pasan otros 400 años para llegar a colocar esa morada que representaba la presencia de Dios. Era una manera que Dios se identificó con su pueblo de Israel en ese momento. Pregunta 15. Con todos los milagros que Dios hizo para Israel, Rosario, ellos no dejaron, ¿qué pusiste ahí? Cri cri, el canto del cri cri, no. Rosario, tienes apagado el micrófono. Sí, no dejaron de criticar a Dios y no tuvieron fe. Exacto. Esa es una de las partes, o sea, no vamos a decir, o sea, si lo vemos en el contexto general de la historia, eso pasó. Le creían, así como pasó en eso, temieron, pero Dios les abrió el mar y ahora cantaban ese canto y estaban en victoria y todo. Vuelven otra vez. Vieron ese milagro que era algo sobrenatural y vemos en la misma historia lo quejumbrosos que fueron, hastiados de la comida, querían carne, ya no solo ese pan. Tiene ahí, tenían sed, o sea, ¿qué es cuando uno aprende eso? Claro, ellos tenían sed, pero ¿cuál hubiera sido la actitud? No de estar reclamando, sino llegar en oración ante Dios. Pero todo era reclamo, todo era enojo, porque ¿para qué salieron? Siempre era lo mismo, que era cuando uno mira la historia. Siempre estaban pensando en Egipto, como hemos hablado. Habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos, porque siempre traían. Entonces llega el punto en donde sabemos la historia, en donde Dios dice, 10 veces me han tentado. La última en Cades Barnea, cuando mandaron a los espías. No le creyeron. Entonces, el tiempo que se tardaron en ir y venir para ellos ver la tierra que Dios les iba a dar, eso se convirtió en los años que anduvieron ellos andando en el desierto, en donde esto mismo que Dios les dice, ustedes hasta en eso se quejaron, ellos decían, nuestros hijos que van pensando en sus hijos. ¿Y qué es lo que les dice el Señor? Toda esta generación de 20 años en adelante no va a entrar. Los únicos que iban a entrar eran Josué y Caleb. Toda la generación que creció después era la que iba a entrar a la tierra prometida. Y no era una mejor generación, porque también entraron y también vemos la misma necedad, ¿sí?
En Juan, Ingrid, Juan 12:37. Dice así, epílogo del misterio público, motivo de la incredulidad. Ay, Dios mío, se me traba la lengua. Pero a pesar que habían hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Ok. Solo directamente por eso, solo con un versículo a leer dentro de la historia, cuántas Jesús cuando viene al mundo como hombre, cuántos milagros hizo, cuántas señales. Y aquí en esta cita entonces, Ingrid, ¿cuántas señales hizo Jesús, dice ahí? Muchas. A pesar de haber... No. No. Vemos que los milagros nunca convencen a un corazón malvado. Faraón vio las señales. ¿Y qué pasó? Endurecía más su corazón. Las personas, cuando Jesús estuvo como hombre, ¿cuántas milagros, señales hizo? No creían. Lo buscaban por lo mismo. Cuando tenemos nosotros de la alimentación de los 5,000 y luego él se retira y la gente lo busca, ¿qué les dice? Me buscan porque les dice comer. Y a veces uno dice, ay, sí, qué bárbaro. ¿Por qué buscamos nosotros al Señor? Tenemos que ser a Él, no lo engañamos. Pero la misma palabra es la que nos confronta. ¿Por qué lo buscamos? Y si tenemos el pensamiento, porque es que yo necesito de Él por ese trabajo, por este negocio, por esta salud, claro que necesitamos. Y Él, al corazón contrito y humillado, no lo va a despreciar. Pero el punto es que nosotros debemos vivir una vida, no buscarlo por lo que Él nos dé. Si nosotros estamos para la gloria de Él, ¿cómo se sentirían? Y a veces estas cosas, a ustedes les gustaría, gusta, que sus hijos los busquen por las cosas que ustedes les den. ¿Verdad? ¿Cuánto tenés? ¿Cuánto valés? Entonces, y si humanamente sentimos a veces eso, imagínense Dios. Bueno, y a Él no lo engañamos. A nosotros hasta nos pueden engañar los hijos. Y a veces hasta cuando son pequeños y la chaquetería, que es lo que a veces hasta uno me va, ¿qué querés? Cuando no están acostumbrados a ser así cariñosos, pero ¿qué querés? Si llevan el desayuno a la cama o algo quieren. O es el día de la madre, ¿verdad? Ese día sí hay que... Ok. Muy bien. Pregunta 16. Vamos a ver. Edgar, miremos Éxodo 19, 1 y 2. Nos vamos hasta el 19. Muy bien. Vamos entonces a Éxodo 19 y los versículos del número 1 al número 2. El título del capítulo 19 es Israel en Sinaí. Y los versículos 1 y 2 dicen: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Okay. Pregunta 16. ¿A dónde habían llegado Israel? Ha llegado al desierto de Sinaí. ¿En qué mes? En el mes tercero. Ok. Aquí de una vez con esa información, y ustedes vayan viendo, este es el mes de la fiesta de Pentecostés. Habían pasado como 7 semanas desde que hicieron su éxodo de Egipto. El Pentecostés representa el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, vamos a ir viendo más adelante que estos eran de las 3 fiestas en donde Dios había dicho que tenían que llegar cuando Él colocara cuál era el lugar donde Él iba a establecer su templo. Y entonces nosotros sabemos en la historia que en esa fiesta del Pentecostés
se dio el cumplimiento de la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Ahora, recuérdense que hay dos situaciones. Aquí, los que estaban en ese momento estaban esperando la promesa. Por lo tanto, eran, si lo queremos ver, creyentes en el Señor. Entonces, vemos nosotros que en esta fiesta, por eso es lo que aquí se les está colocando, esta fiesta representa ese bautismo del Espíritu, pero no se trata de hablar lenguas, sino el ser sellados por el Espíritu, del cual nosotros nos da la garantía que somos sellados para el día de la redención. El Espíritu, media vez hemos sido sellados, hemos sido nosotros trasladados del reino de las tinieblas al reino de su luz, en el cual nosotros vamos a permanecer, los que verdaderamente tenemos al Espíritu Santo. Entonces, estas fiestas que estamos viendo en relación con las judías es para tener la analogía y la simbología más bien de lo que representa. Hablamos que el paso del Mar Rojo, el bautismo, el Pentecostés, el bautismo del Espíritu Santo, no es hablar lenguas, sino dentro de la promesa que se cumple, ¿sí? Pregunta 17. Al leer Éxodo 19:1 y Números 10:11, ¿cuánto tiempo permaneció Israel en el monte Sinaí? Leámoslo, Evelyn. Ya se lee los dos, 19:1 y Números 10:11. Listo. Dice 19:1. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Y Números 10:11 dice, los israelitas salen de Sinaí. En el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes de la nube, se alzó del tabernáculo del testimonio. Entonces había pasado un año con 5 meses. No, un año con 5 meses, no. En el mes segundo, y aquí en el mes tercero. Es que fíjate que yo tengo, en el mes tercero, tengo 3 meses. Quiero ver. Entonces, ellos llegaron al monte Sinaí, ¿en qué mes? Al monte Sinaí en el mes tercero. Ok. Y luego, después, ahí sí que ya llevamos todo lo que tendrían que leer aquí. Viene y dice, ellos luego salen ellos salen en el segundo año, ¿en qué mes? En el mes segundo. Entonces, ¿cuánto ha pasado? Si hubiera sido en el segundo año, en el tercer mes, sería un año. Exactamente. Entonces serían 11 meses. Ajá, entonces pueden poner, porque no podemos decir exactamente los 11 meses, o pueden colocar ustedes casi un año, por lo que estábamos hablando. O sea, casi un año estuvieron ellos en el monte Sinaí. Casi un año. Es una manera de que aquí se les está dando el resumen para la forma de estudiar. Mira, por favor, este tipo de estudios, si guarden sus hojas, cuando terminen, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo se les dice? Que le pongan pasta. Empastado, encuadernado. Encuadernado, lo que... Ok. Háganlo porque esto les va a servir, porque ustedes aquí están teniendo datos de historia para llegar a comprender, porque de esta manera, de Éxodo para Números, ya aquí se les está dando la historia que ha llevado, o sea que alrededor de todo un año
es lo que nosotros vamos encontrando de lo que Dios les mandó a dar ciertas leyes que debían hacer, porque estuvieron casi un año en el monte Sinaí. Ahora, no es lo mismo monte Sinaí que monte Sión. O sea, miren en el mapa dónde está monte Sinaí. ¿Okay? Por tanto, Éxodo 19:11 a Números 10:11 hay un total de 58 capítulos consecutivos que los israelitas acamparon en el Sinaí. En el Sinaí, entonces, aquí en resumen, son dadas la ley y las dimensiones del tabernáculo. Eso lo leen ustedes en Éxodo de los capítulos 19 al 40. Yo sé que saben parte de la historia así un poco, entonces ahora van a comprender un poquito más todavía, ¿ya? Porque ahí es donde ven, en el monte Sinaí fue cuando Moisés va y Dios le da las tablas de los 10 mandamientos. En el Sinaí, todas las ofrendas, fiestas, leyes de santidad e instrucciones para los sacerdotes fueron dadas. Y esto está en Levíticos del capítulo 1 al 27. Recuérdense que después de Éxodo está Levítico y luego pasamos a Números. Y en el Sinaí Dios da el orden del campamento y las preparaciones para marchar del Sinaí, que lo leemos en Números 1, del 1 al 10, o sea, de los capítulos del 1 al 10, hasta el versículo 11 del capítulo 10. ¿Ok? Solo una manera para que tengan ustedes en una forma de resumen que ya después si ustedes quieren colocarlas como datos dentro de su Biblia, entonces ustedes cuando se encuentren leyendo los capítulos van a reconocer dentro de qué época están. Todo esto está dentro del primer año. ¿Sí? 18. ¿En dónde entonces, Grise, Moisés, en dónde reside entonces Moisés? La ley. En el monte de Sinaí. Muy bien. Además de otras leyes civiles que aún son aplicables a nuestra vida. Jesús sostuvo los 10 mandamientos. Leámoslo por favor, que dice en Marcos 10:19. Marcos 10:19. Aquí está. Dice, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí? Entonces vemos que Cristo viene y le vuelve a decir aquí al joven rico esos mandamientos. Los mandamientos que, si ustedes se dan cuenta, son los mandamientos que se deben en relación entre lo que llamamos nosotros entre las mismas personas. Si se dan cuenta, porque ¿qué es lo que les dice? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas. Esto estaríamos hablando a partir de qué número de mandamiento. Exacto, del 5. Porque los primeros 4 es en relación a Dios. ¿Ya? Entonces viene, no quiere decir, eso no tampoco están obsoletos, pero viene, y con estos, porque viene el mismo joven rico que le está diciendo que él los ha cumplido, que sí había cumplido dentro de estos. Ya sabemos, la historia es otra cosa dentro de este joven rico, pero lo que sí traemos a colación, que llegando Cristo, cuando viene aquí al mundo, vemos que el mismo Señor Jesús vuelve a referirse a estos mandamientos, los que recibió Moisés en el monte Sinaí. Entonces, Cristo, dice, vino a cumplir la ley. Muy bien, dándole implicaciones más altas. No solo lo vino a cumplir, sino que los estándares que pone son más altos. Por eso es que cuando tenemos ese es el clásico que no se nos olvida, cuando Jesús les dijo, ustedes oyeron, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, que cualquiera mirando a una mujer y la ha de ser, ¿qué es lo que dice? Ya Se pecó. cometió. Sí, claro. Entonces, ¿por qué? Porque viene, ese es el punto, que Dios quiere que guardemos nosotros nuestro pensamiento, nuestro corazón, porque los pecados
se analizan, se empiezan en la mente, como dice Santiago, y luego dan a luz. Entonces nosotros tenemos que cuidar lo que pensamos, y es lo que tenemos nosotros dentro del Nuevo Testamento. ¿En qué debemos pensar? En lo bueno, amable, noble, si algo digno, si alguna virtud hay, en esto piensen. ¿Y qué es mejor nosotros nuestro pensamiento? Con la Escritura. Por eso dice segunda Corintios, creo que es 10:5, en donde nos dice que llevemos todo pensamiento A la cautivo. cautividad, algo así. A la obediencia Llevemos de todo Cristo. pensamiento, exacto, llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. O sea, estos pensamientos es llevado ante el Señor. Y por eso, como alguien decía, todo lo que nosotros hacemos, si verdaderamente nos hiciéramos la pregunta, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Podríamos respondernos, pero muchas veces dudamos cómo responder porque no conocemos la Biblia. Nosotros podemos decir, no, yo no creo, porque a veces somos hasta hablar así, no, yo no creo que Jesús o Dios quiera decir esto. No se trata si no lo creen o no lo creen, se trata de lo que dice la Biblia. Por eso insistimos y perseveramos en la sana doctrina, en donde, aunque muchos digan, yo no creo que si somos sus criaturas nos vaya a mandar al lago de fuego aquel que no ha creído. Pero si dice la Biblia, y en la misma Biblia ustedes van a ver que el número dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El mismo Señor dijo, el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no van a pasar. Cuando Él dice, no van a pasar, ¿qué quiere decir? Que van a cumplirse. Lo que Él dice aquí se va a cumplir. Aunque uno diga, pero no, Dios es amor. ¿Sí? En la otra parte que sabemos, pero es fuego consumidor. No tiene por inocente al culpable, porque Dios es santo. Entonces, bajo la ley de Moisés, el adulterio era malvado. Pero en el nuevo pacto, aquí estaba, Cristo trató con la causa verdadera del adulterio. En Mateo 15, ya lo habíamos leído, pero leámoslo nuevamente, por favor. Evelyn, 18 y 19. Ok, dice Mateo 15, 18, 19. Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Okay. Entonces, nuevamente, bajo la ley de Moisés el adulterio era malvado, pero en el nuevo pacto Cristo trató con la causa verdadera del adulterio. ¿Dónde son concebidos todos los pecados? Evelyn. En el corazón. Exacto. El pecado debe ser abortado en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Era lo que vamos entendiendo. La ley no es mala, la ley es santa y buena, pero la ley no hace cambiar el corazón. La ley decía no cometerán adulterio, pero si el corazón no es cambiado y la ley no lo cambia, nosotros estando en ese nuevo pacto, ¿quién es el que cambia ese corazón? Y el que nos ayuda es el Espíritu Santo, es lo que nosotros, teniendo al Espíritu Santo, es por eso que podemos cambiar. Y por eso cuando dice Romanos 12 que nosotros debemos cambiar nuestra manera de pensar, que no nos conformemos a este siglo. No porque todo el mundo lo hace, nosotros también lo tenemos en nosotros. Tenemos que guardar en esa santidad que Dios nos demanda. Dice en la carta de Pedro, sed santo porque vuestro Padre es santo. Es esa parte de santidad de nosotros, estar apartados para Él. La última. Juan 1:17, por favor, Ingrid. Dice así, 17. Misterios de Juan el Bautista. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Bien? ¿Por medio de quién fue dada la ley? De Moisés. ¿Por medio de quién fue dada la gracia y la verdad?
de Jesucristo, Señor. Bien, la ley era buena porque le mostraba al hombre qué era lo. Perdón, vamos a ver, la ley era buena porque mostraba que el hombre... No, era buena porque le mostraba al hombre ¿Qué era lo que que? era lo. Malo, No. lo que no debía hacer. No, ahí. La ley era buena porque le mostraba al hombre que era lo correcto. Exactamente, lo que era lo bueno. Miren, pues, la ley va a mostrar lo que es malo. O sea, la ley es buena, ¿ya? No, ahora, lo bueno se contrarresta, entonces vemos lo que es malo, ¿ya? Entonces, vamos a ver si alguien, porque digamos, no contesten ustedes, porque la ley le muestra al hombre lo que era malo, no, lo que era lo bueno, lo bueno y lo malo, ¿no? no, o sea, lo que era bueno, es que la ley muestra lo que Bueno, es bueno. bueno. No, bueno, yo había puesto La ley es bueno, buena, malo. ¿ya? No. Entonces, como muestra lo bueno, al no hacer eso bueno, ¿qué es lo que identifica? Ese pecado, ¿ya? Lo malo. Pero la ley todo lo que da es bueno. No sé si me estoy explicando. Porque no pueden poner usted la ley es buena y mala. La ley no es buena y mala, la ley es buena. Entonces identifica lo bueno. Al no hacerlo, entonces ¿qué están haciendo? Lo malo. Lo malo. Pero la ley no hace que cambiemos. ¿Ya? Por eso es lo que aquí colocamos. Porque le mostraba al hombre que era lo bueno, pero no ofrecía poder para obedecerla. Lo bueno como en eso, como decir, no codiciarás. Eso es bueno. Y uno diría, ¿por qué es bueno? Fíjense que hasta en eso, el mismo mundo enseña la forma como debemos de codiciar, porque es una de las maneras que te hace poder desear y luchar por lo que querés. Y eso está malo. Tergiversan las cosas. Entonces la ley está diciendo que lo bueno es no codiciar. Ahora el punto es cómo hago para no codiciar. Como dijiste tú, someternos, ¿verdad? al Por Espíritu eso, Santo. a eso debemos nosotros, pero se dan cuenta que si vamos nosotros al Antiguo Testamento, ellos no tenían esa promesa del Espíritu, pero en medio de eso, ellos también, nosotros tenemos los personajes que le creyeron a Dios e hicieron lo bueno, creyéndole a Dios, porque la fe no es solo para el nuevo pacto. La fe nosotros vemos que viene desde Abraham, el padre de la fe, que le creyó a Dios, y vemos en su vida, ¿ya? Pero no es por la ley en sí, es por creerle a Dios, vivir para Él. Por eso es que nosotros tenemos en Hebreo 11 el salón de la fama de los héroes de la fe, y esos héroes de la fe son de la antigüedad, ¿sí? Entonces dice, pero no ofrecía poder para obedecerla. La gracia, que es la capacitación divina, nos da la posibilidad de obedecer y habilidad para ser transformados. Bueno, nos quedamos hasta en esa pregunta. Todavía seguimos un poquito con Éxodo. ¿Algún comentario o duda? Brenda, yo sé en estos versículos que hemos visto del libro de Éxodo, yo en mi forma de pensar y por mí misma hablo, nos está enseñando algo tan profundo que siento que solo con este poquito que usted nos dio, o poquito de tiempo, digo, pero son 2 horas, siento que para mi persona no fue suficiente, fíjese. Necesito, como le digo, necesito aprender más y pues definitivamente tengo que seguir leyendo y que Dios me ayude a seguir entendiendo su palabra. Es de veras, Brenda, digamos así como
lo del Sinaí, perdón, lo de, ¿dónde fue donde usted dijo del Pentecostés, el bautismo del Espíritu Santo, la pasada del Mar Rojo? Eso quería preguntarle, ¿eso qué es? Porque no escuché en ese ratito que me dio tos, no escuché bien qué significa para nosotros el Mar Rojo. O sea, el Mar Rojo, lo que hablábamos, es una simbología de lo que es el bautismo. Recuérdense que, o sea, es una forma, por eso cuando nosotros, era lo que estábamos hablando, que al estudiar el Antiguo Testamento y que hemos hablado, que era, y lo que dice Hebreos, que era sombra de lo que había de venir. Recordemos nosotros que viene Juan el Bautista, y Juan el Bautista enseña el bautismo en agua para arrepentimiento. Llegaban los hombres a confesar y tenían que apartarse. Cuando nosotros vemos la salida de Egipto, ¿de qué los estaba sacando Dios? De la esclavitud. ¿Y qué el hombre, cuando vemos nosotros en nuestra vida, qué es lo que nos tiene esclavo? Cuando no conocíamos al Señor, ¿qué era lo que nos estaba esclavizando? Exacto, el pecado, ¿ya? Ese pecado es en el mundo. Entonces el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto, ¿ya? Y esto viene y el Señor los saca, les hace atravesar ese mar para redimirlos, si lo queremos ver en una forma. Es una manera para entender nosotros esto, lo que es figura de lo que era sombra, que es lo que se vuelve en nosotros ya en el nuevo pacto. En el Pentecostés, ¿qué pasó? En la fiesta, el derramamiento del Espíritu Santo. En ese momento nosotros, que hoy están en el nuevo pacto, la hemos recibido como promesa. Ese Pentecostés que nosotros, ustedes van a ver, que lo vamos a ver en Levítico, espero que sí, porque la verdad, como les estaba diciendo, ustedes están a vuelo de pájaro, que estamos tratando de que poder agarrar ciertos capítulos con ciertos versículos en donde vamos a ver todo el Antiguo Testamento, pero no es que ya lo vamos a saber, sino una manera de ejercitar con las técnicas de hermenéutica, porque pues sí, ese es el estudio que estamos haciendo, que nos está llevando también a analizarlo con el Nuevo Testamento, porque ustedes ya tienen mucha idea del Nuevo Testamento, porque la Biblia toda en sí tiene esa unidad, no está por separada, y a eso es lo que estamos tratando de ver. No quiere decir, bueno, entonces ahora ya entendí lo que es el bautismo, porque está, ¿qué les digo yo? Por esa salida de Egipto en Mar Rojo. No es tampoco que vivan en un lineamiento de esto, sino ver en la misma historia cómo Dios, en la misma historia con el pueblo, cómo fue, y ahora estando nosotros en el nuevo pacto. Pero para no sacarlo, porque conforme a lo que yo quiero que miremos, y siempre se los he repetido, es a conocer lo que pasó con el pueblo, la historia que tenemos, y nosotros entrando en el nuevo pacto, comprendemos cómo era el Señor, identificar las cosas que son directamente para el pueblo de Israel, y lo que es para con nosotros, pero el ejemplo y las enseñanzas que tenemos en relación con ellos. Ese es el punto, porque hoy por hoy, por ejemplo, ¿cómo era la presencia de Dios para el pueblo de Israel cuando los sacó de Egipto? A través de la nube. Una nube que los guiaba en la mañana y en la noche, cuando tenían que seguir caminando, era una nube de fuego. Y la presencia de Dios era esa manifestación para el pueblo de Israel. Hoy por hoy ya no es así. Hoy por hoy ya no se tiene de esa manera. ¿Ya? No, en ellos, cuando Dios llega al punto que primero es el tabernáculo que van a ir viendo y llega a terminar con el templo, el mismo Señor que le dejó a Salomón hacerlo y no le permitió a David, viene, también dice, ¿qué templo le van a hacer a él? Pero ¿por qué permitió el templo? Porque era de la manera que se manifestó a su pueblo de que él iba a estar con ellos. Pero cuando ustedes van a ir viendo en el Antiguo Testamento, el Señor te aparta el templo. Y eso lo hace después de la deportación de Babilonia. Cuando ustedes leen el libro de Ezequiel, y Ezequiel estando, se recuerdan, que ustedes ya vieron en eso, que Ezequiel se va en la segunda deportación, y Dios le muestra a Ezequiel lo que estaba sucediendo con los que se quedaron en Jerusalén.
la contaminación que estaban haciendo ellos en el templo, creyendo de como que Dios no lo deja. Y Dios se aparta de ellos. Igual, el arca que él hace, por eso es lo que decía, miremos en la historia, el arca que él mismo determinó y determinó cómo llevarla, y era lo que decíamos cuando pasa con lo de David, que la trae, y cuando Urias toca el arca porque se iba a caer y muere, y Dios ya lo había determinado dentro de sus lineamientos, y cualquiera diría, a la que duro Dios, porque lo que él quería era evitar que se cayera eso. Entonces viene donde Dios había terminado y así era. ¿Por qué? Cuando uno entiende la historia, porque David estaba trayendo el arca de la manera incorrecta. No tenían que traerlo en una caja. ¿Qué era significado el arca? La presencia de Dios. Aún dentro del templo, la parte santísima era el arca, que no la podían tocar. Aunque digan la gente, digamos, no es un ritualismo, sino Dios les estaba enseñando dentro de la misma santidad de lo que es Dios, para no ver a Dios, que a veces nosotros en esa vida, como les digo, a veces en nuestra vida que tenemos que caminar en santidad, que sabemos que de Dios no nos podemos esconder, hacemos cosas que nos preocupamos más por lo que la gente vea y miren en nosotros y engañamos, que por las cosas de Dios, que sabemos que a Él no lo vamos a engañar y Él nos ve. Entonces todo esto es lo que nos está llevando para poder comprender, pero teniendo con estas técnicas que tenemos de la hermenéutica a una correcta interpretación, porque hoy por hoy nos ha llevado a dar las interpretaciones como a nosotros nos gustan, con tal de que nos hagamos sentir mejor y que nos llenen, y como que decíamos, ay no, esa promesa yo la agarro para mí. Aquí no sé qué promesas ustedes agarran para ustedes. Aquí es entender la totalidad de la Biblia para que Dios, dándose a conocer qué es lo que ha prometido, que es directamente con su pueblo hoy, que de los dos hizo un solo, y cuando le dejó directamente para el pueblo de Israel, que de ellos aprendemos nosotros, porque ahora somos su pueblo también. ¿Ya? Pero es solo entender en eso, no es una cosa que diga, ahora nosotros estamos en el día de Pentecostés, porque si no también vamos a tener una errónea, por eso decíamos una simbología para entender. Porque así como ahorita leyeron ustedes la Pascua, que él la instituyó, ahora ¿cómo es la Pascua? Ya no es ir a matar un cordero. ¿Ya? La Pascua, dice en Corintios, ya fue sacrificada, que fue Cristo. Y Cristo entonces, ¿qué nos dejó? La Santa Cena para recordar lo que él hace. Ya no es ir a matar un cordero. A eso es lo que es el proceso que vamos a entender. Gracias, Gracias, Judy. Gracias, Brenda. No hable mucho porque si no se nos va. Espero en Dios que el miércoles ya va, pero esté tranquilita. Ahí hay que cuidar esas cosas porque no hay que forzarlas. Oigan, aunque uno diga por necesidad, no. Trate que entre más señas, mejor haga por señas. Eso es lo que uno sé. No escriba. Aquí podemos escribir. Bueno, se los agradezco a todas, de verdad. Como les comentaba, las que sí reciben el miércoles vamos a tener teología, les mandé maldiciones. ¿Okay? Estamos en la cinturita y pensaban ir a comer con sus familiares. Almorzar es almorzar, y yo no puedo almorzar de 2 a 3 de la tarde y la lección es a las 5, o sea, solo las estoy exhortando porque uno se puede justificar, pero Disculpen, ¿qué celebran el miércoles? el 1 de mayo, el día del el trabajador. Nosotros es en septiembre, pero sí. Sí, ¿de dónde sacaron eso? Por eso no, yo sé que concenan por eso. Ok, gracias. Bueno, entonces nos vamos a despedir, vamos a pedirle favor a Evelyn que nos despidas en oración y que tomes peticiones.